A ver, cuando pensamos en apuestas, ¿qué nos viene a la cabeza? Suerte, ¿verdad? Un pálpito. Pues para el protagonista de nuestra historia, Billy Walters, era todo lo contrario. Para él, apostar era una guerra de información donde él era el general al mando y cada dato, un soldado en el campo de batalla. Vamos a meternos de lleno en cómo este hombre, posiblemente el mayor apostador de la historia, intentó, y casi lo consigue, borrar la palabra suerte del diccionario. Fijaos en esta frase: sé lo que piensa cada pardillo porque yo solía ser uno de ellos. Es que lo clava. La historia de Billy Walters no es la del típico genio que nace sabiendo, que va. Es la de un tipo que tuvo que estrellarse, perderlo todo, pero no una, sino muchísimas veces para por fin aprender a ganar. Su verdadera ventaja no era un cerebro superdotado, era algo mucho más humano, el recuerdo de haber sido el pardillo número uno. Y es que es así, tal cual. Antes de levantar su imperio, Walters era, y son palabras suyas, un degenerado, un ludópata de libro. Se arruinó, es que perdió la cuenta de las veces. Y es justo ahí, en el pozo más hondo del fracaso, donde empieza de verdad esta historia. Para que nos hagamos una idea del personaje que apostaba millones como si nada en un solo día, tenemos que viajar al pasado, a su infancia. Y es que el niño Billy Walters no tenía absolutamente nada. Imaginaos, la Kentucky más rural de los años 40, criado por su abuela en una casa sin agua corriente, sin baño. Este contraste, de verdad, es brutal, entre esa pobreza extrema y las millonadas que movería después. Ahí está la clave para entender su ambición desmedida. $125. Parece poco, ¿verdad? Bueno, pues para un niño de 9 años eran todos los ahorros de su vida, todo su patrimonio. Y no le cayeron del cielo, ¿eh? Se los ganó levantándose a las 4:30 de la mañana todos los días para repartir periódicos. Era su mundo entero metido en un bolsillo. Y así como vino, se fue. ¡Pum! En un segundo. Lo apostó todo, hasta el último céntimo, en las series mundiales de béisbol de 1955. Le metió todo a los Yankees contra los Dodgers. Y lo perdió todo. Pero aquí viene lo alucinante. Para él, aquello no fue un drama. Fue una clase magistral. Su primera gran lección, y quizá la más importante. La idea de la apuesta segura es un cuento. Claro que una cosa es aprender la lección y otra aplicarla. Y a él, desde luego, le costó. Porque con 22 años, que ya era un vendedor de coches de éxito, ojo, debía $50.000 por las apuestas. 50.000 de la época. Llegó a un punto de locura que se jugó su propia casa a cara o cruz. Y la perdió. O sea, no era un genio de las apuestas. Era un genio, pero del fracaso. Había tocado fondo, pero de verdad. Pero a veces, tocar fondo es justo lo que se necesita para coger impulso. Y desde ese punto tan bajo, empezó su metamorfosis. Hizo las maletas, se fue a Las Vegas, y no para seguir jugando, no, se fue para cambiar las reglas del juego desde dentro. Decidió que ya no sería un simple jugador, se convertiría en un operador. La suerte, a partir de ese momento, tenía la entrada prohibida. Había llegado la hora de construir la máquina. Y este cuadro lo resume a la perfección. Es que el cambio fue radical. El propio Walters lo describió de una forma genial. Dijo que fue como cuando en el golf se pasó de los palos de madera a los de metal. Un auténtico Big Bang. De repente, el lápiz, el papel, las intuiciones, todo eso a la basura. Ahora se trataba de ordenadores gigantes, de algoritmos y de triturar datos sin piedad. Aquí es cuando la cosa se pone seria de verdad. Se une al mítico Computer Group. Pensad en una especie de vengadores de las matemáticas, un sindicato de cerebritos que eran auténticas calculadoras humanas. Ellos eran los que creaban los modelos, los algoritmos que predecían los resultados. Y Walters era el ejecutor. Su misión era colocar millones y millones de dólares en apuestas sin que nadie, sobre todo las casas de apuestas, supiera que eran ellos los que estaban detrás. Y claro, estamos hablando de una época sin Internet. La información no viajaba a la velocidad de la luz. Era algo físico, un arma. Su equipo, por ejemplo, se iba a los aeropuertos a primerísima hora para pillar los periódicos recién llegados en los primeros vuelos de otras ciudades. ¿Para qué? Pues para enterarse de una lesión de última hora, de un cambio en el tiempo, de una movida en un vestuario. Horas antes de que la noticia llegara a los oídos de los corredores de apuestas de Las Vegas. Y con esa ventaja de tiempo atacaban las cuotas antes de que nadie pudiera reaccionar. Bueno, y con todo esto llegamos al corazón de su estrategia, al meollo de la cuestión. Porque el gran secreto de Billy Walters, y esto es clave, no era acertar siempre. De hecho, perdía, y perdía bastante a menudo. El secreto era otro, tener una ventaja, aunque pareciera pequeña, que fuera matemáticamente demoledora. Mirad este gráfico, es que es súper claro.
Su racha legendaria de 36 años seguidos ganando dinero no vino de ganar el 100% de las veces, vino de acertar el 57% de sus apuestas. El 57%, o sea que fallaba en un 43%. Perdiendo casi la mitad de las veces, el tío levantó un imperio. La pregunta es obvia, ¿cómo demonios es eso posible? Pues aquí está la magia, o mejor dicho, las matemáticas. En las apuestas deportivas, por la comisión que se lleva a la casa, el famoso juice, necesitas acertar más de un 52,4% de las veces solo para quedarte como estás, para no palmar pasta. El margen de beneficio es minúsculo. Por eso, ese 57% que a primera vista parece poquita cosa, si lo aplicas a un volumen de apuestas brutal, no es una ventajita, es un mazo, un martillo pilón que aplasta a la banca. Y esa ventaja no salía de la nada, claro. Se construía con un nivel de detalle que rozaba lo enfermizo. Su equipo no se quedaba en lo típico de «a ver qué equipo es mejor». No. Analizaban decenas de variables que a nadie se le ocurrirían. ¿Cómo le afecta a un equipo de California jugar a la 1 de la tarde en Nueva York por el jet lag? Si un árbitro concreto tiene tendencia a pitar más faltas de un tipo. O incluso cómo los vientos cruzados en un estadio específico podían fastidiar los pases de un quarterback. Una locura. El resultado de todo este currazo analítico era poder mover cantidades de dinero que marean. Para que nos hagamos una idea, en un fin de semana normalito de fútbol americano, su sindicato podía llegar a apostar $20 millones. ¡20 millones! Y lo hacían a través de una red complejísima de unas 1.600 cuentas repartidas por todo el planeta. O sea, esto no era apostar, esto era una operación a escala industrial. Pero, claro, puedes tener los ordenadores más potentes del mundo, los algoritmos más sofisticados, que hay una variable que es imposible de modelar. Las personas. El factor humano. Walters era el rey de la probabilidad. Había domado el azar, pero estaba a punto de aprender por las malas que la lealtad o la traición es algo que no se puede meter en ninguna hoja de cálculo. Y así fue como llegó el batacazo. El gobierno federal le acusó de usar información privilegiada en bolsa. Vamos, de hacer trampas. La información supuestamente se la filtraba el presidente de una compañía de alimentación enorme. El caso se hizo mega famoso en todo el mundo porque salpicó a una estrella del golf, Phil Mickelson, que era colega de Walters. Mickelson ganó casi $1 billón gracias a un chivatazo y cuando le llamaron a declarar, se negó a hablar, lo que claro, dejó a Walters vendido. El resultado, condena y a la cárcel. Y aquí está la ironía más bestia de toda esta historia. Walters siempre ha dicho que si Mickelson hubiera hablado en el juicio, él estaría libre. Fijaos qué paradoja, el hombre que dedicó su vida y su fortuna a crear un sistema para eliminar el factor humano de la ecuación, acaba siendo derrotado precisamente por la decisión de una sola persona, de un amigo. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el balance final? ¿Cómo queda la cosa para Billy Walters? Pues uno podría pensar que después de la cárcel la historia se acaba, pero no, ni de lejos. De hecho, todavía quedaba un último giro de guión. Pues a pesar de haber pasado por la cárcel, Walters no solo no se hundió, sino que volvió con más fuerza, consolidando su estatus de leyenda. Su patrimonio sigue siendo una barbaridad, su autobiografía se vendió como churros, convirtiéndose en un bestseller, y el propio mundo de las apuestas acabó rindiéndose a sus pies dándole su máximo honor. Y por si fuera poco, es uno de los filántropos más importantes de Las Vegas, muy centrado en ayudar a personas con discapacidad intelectual. La verdad es que poco más se puede decir. Esta placa lo resume todo. Es el veredicto de la gente de su mundillo, de sus pares. Y es demoledor, el mayor apostador deportivo de todos los tiempos. Polémicas aparte, su impacto en la industria es innegable. Hubo un antes y un después de Billy Walters. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que flota sobre toda su carrera. Walters se hizo multimillonario explotando una ventaja matemática, puro análisis de datos, pero acabó en la cárcel por explotar otro tipo de ventaja, una de información, que la ley considera ilegal, injusta. Así que la pregunta es, ¿dónde pintamos la raya? ¿Dónde está la línea que separa una ventaja inteligente de una injusta? Esa es, quizá, la gran pregunta que rodea el complicadísimo legado de Billy Walters.